¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a esta conciencia ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara. Los que saben de historia dicen que ella siempre va para adelante y el pasado queda atrás irremediablemente. Pero otros, entre quienes me encuentro, consideran que la historia es cíclica y aunque los hechos y personajes que intervienen en ella suelen seguir un patrón de comportamiento semejante, no sucede así porque se trate de un eterno retorno, sino porque las causas que provocaron el conflicto original no se resolvieron a fondo y entonces vuelven a resurgir los mismos problemas. La Revolución Mexicana no pudo escapar a esa dinámica que ha acompañado a los movimientos transformadores en México. Pues, como en los anteriores, las aspiraciones populares tuvieron que esperar hasta nuevo aviso para alcanzar sus metas, aun cuando con ella se dieron indudables avances. Villa y Zapata se mantienen aún en la memoria popular porque, como pocos, intentaron llevar hasta sus últimas consecuencias los propósitos centrales de la revolución, lo que les atrajo el apoyo de los desposeídos y la enemistad de los poderosos, y además la mala fe de quienes justificaron su abandono de las promesas sociales a cambio de alcanzar el poder. Como hombres del pueblo, tanto Villa como Zapata eran intransigentes con los perjumaos, porque su instinto y experiencia de vida les llevaba a desconfiar de los políticos que negociaban en los palacios, las cámaras, los juzgados, las embajadas o los cuarteles, la solución de los problemas nacionales. Y porque sabían que en las revoluciones los ricos ponen los gobiernos, mientras que los muertos los pone el pueblo. Entendían, como ningún otro líder, que los cambios sociales y económicos tienen que hacerse antes de que sea demasiado tarde, cuando el pueblo tiene aún el poder de decisión en sus manos. No podían ni sabían esperar ni transigir y por eso lo arriesgaron todo a costa de sus propias vidas, sacrificadas finalmente por las causas que defendieron. Cuando se conocieron en 1914, fueron juntos a conocer el Palacio Nacional, acompañados de sus muchachitos, las tropas del Ejército Popular más grande habido en la historia de México, y se tomaron una foto sentado Villa en la silla presidencial y Zapata a su lado. Vamos a quemar esta silla porque es la causante de todos los males de México, dijo Zapata decidido. Aunque no se sabe si finalmente lo hicieron, pero la sabiduría de la frase no está en duda. Nuevamente, la voz del pueblo es más certera que muchos de los grandes estadistas e intelectuales del poder. Tras el triunfo de Madero, Zapata exigió la devolución de las tierras a los campesinos y al no obtener respuesta, proclamó el Plan de Ayala en noviembre de 1911, desconociendo a Madero y anunciando la restitución inmediata de las tierras que los campesinos del sur y algunas otras regiones procedieron a ejecutar de inmediato. La medida enloqueció a los potentados y el presidente Madero envió entonces a los más feroces generales del ejército a combatir a Zapata sin lograr derrotarlo. Villa
permaneció fiel a Madero y éste lo integró al Ejército Federal, bajo el mando de Huerta para combatir a Pascual Orozco en Chihuahua. Pero Villa se peleó con Huerta y éste lo mandó fusilar, aunque Madero lo salvó de la muerte, remitiéndolo a la cárcel de Belén en la capital de la República. Por cierto, que fue en esa cárcel donde un revolucionario zapatista, Gildardo Magaña, le enseñó a leer y escribir y le regaló un libro sobre la historia de México que Villa se aprendió de memoria. En la cárcel se enteró que se preparaba un golpe de Estado contra Madero, a quien intentó avisar del complot, pero nunca recibió respuesta y tuvo que huir al norte para unirse a la rebelión contra Huerta, encabezada por Venustiano Carranza. Sin embargo, Carranza no fue el primero en rebelarse a Huerta, sino Emiliano Zapata, que al día siguiente de la muerte de Madero bajó a Tlalpan desde la Jusco a combatir a los federales, pues a pesar del maltrato que le dio el mismo Madero como presidente, Zapata jamás aceptó las invitaciones de Huerta para unirse a su gobierno. Por su parte, Villa levantó la revolución en Chihuahua, aceptando el mando de Carranza, quien más tarde, celoso de sus triunfos, pretendió despojarlo del mando de la División del Norte que él había creado, rompiendo definitivamente con Carranza cuando éste le prohibió avanzar sobre Zacatecas, cuya toma significó la derrota definitiva de Huerta. Para limar asperezas, todos los jefes se reunieron en Aguascalientes en 1914 en una convención donde también asistieron los zapatistas contra la voluntad de Carranza y sus seguidores. Los zapatistas, pobres y despreciados, lograron, sin embargo, el reconocimiento de la causa agrarista, dándole por primera vez un contenido social a la Revolución Mexicana. Carranza no aceptó renunciar a lo que la convención, que se declaró soberana, nombró al general Eulalio Gutiérrez presidente de la República. Carranza corrió a refugiarse a Veracruz y villistas y zapatistas sellaron su alianza con un acuerdo equivocado, pues dividieron el ejército convencionista en dos zonas de operación, lo que permitió a Álvaro Obregón derrotar a Villa en Celaya y Aguascalientes. Con su triunfo, los seguidores de Carranza pudieron organizar el país bajo la Constitución de 1917, quitando así a Villa su poder nacional y convirtiéndolo en un guerrillero indoblegable. Pero Zapata seguía invicto en las montañas del sur, levantando la bandera de tierra y libertad, por lo que en 1919 Carranza decidió asesinarlo y además fusilar al general villista Felipe Ángeles, manchando así su reputación para siempre y preparando su propia ejecución a manos de Obregón y Calles, quienes en 1923 asesinaron en Parral a un Pancho Villa ya pacificado. Zapata y Villa siempre fueron un obstáculo para quienes ambicionaban el poder por el poder mismo, quienes en todas ocasiones terminan retrasando el cumplimiento de las demandas populares. El gobierno de la Revolución fue posponiendo así sus promesas de justicia para todos, respeto al sufragio y la devolución inmediata de las tierras a los campesinos, que sustituyó por el reparto agrario, posponiendo así indefinidamente la justicia expedita por la que luchó y murió Zapata. La lucha por la tierra, la defensa del sufragio efectivo, la justicia que asiste al pueblo contra los tiranos, el valor del pueblo mexicano por defender sus derechos,
e identificar a sus enemigos históricos, por más que estos intenten disfrazarse como sus aliados, son, sin lugar a dudas, herencias de estos dos grandes héroes populares, que vuelven a resurgir en la conciencia ciudadana de nuestro tiempo de transformación y decisiones sobre el futuro de la nación y como referentes históricos a los que ha de seguirse tomando en cuenta, porque quien no conoce el pasado está condenado a repetir sus errores en el futuro. Muchas gracias por su atención y los esperamos aquí la siguiente semana. Hasta luego y sean ustedes felices. Si no lo son, y si lo son, sigan siendo felices. No olviden darle clic a la manita y enviarme sus valiosos comentarios. Hasta luego.